Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de nuestra página web www.canal13rtvc.com. Hoy vamos a hablar del colapso de la sanidad canaria y el déficit de financiación sanitaria. Para ello se encuentra hoy con nosotros Ruimán Pérez, secretario de Organización y Comunicación de Intersindical Canaria. Muy buenas noches, Ruimán. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A ti. ¿Cuál es la situación de la sanidad pública en Canarias, teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad está al frente del Partido Socialista, cuando en el anterior gobierno la llevaba, era gestionada por Coalición Canaria o por el Partido Popular? ¿Ha cambiado, se ha notado algo con este consejero, don Jesús Morera? Pues mira, la situación de la sanidad canaria es bastante lamentable. Nosotros la calificamos como la peor de la historia. No queremos echar la culpa al consejero vigente, porque todos sabemos que esta consejería ha estado en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular años atrás. Entonces es un problema que se lleva arrastrando muchos años y que tarde o temprano iba a acuciar sus carencias. ¿Es cierto que con más dinero se hace menos, Ruimán? Nada más lejos de la realidad. Eso es algo que decía el presidente Clavijo. Si ponemos datos sobre la mesa, vemos que el presupuesto real es inferior incluso al de años anteriores, ¿vale? Si hacemos una recapitulación del déficit que ha habido en sanidad del año 2010 hasta el 2015, tenemos que en el año 2010, por ejemplo, el desvío de presupuesto fue de 256 millones, en el 2011 de 405 millones, en el 2012 230, dinero de menos que tuvo que aumentarse el techo de gasto para finalizar el año ofreciendo los servicios públicos de la sanidad pública. ¿Vale? Ellos presupuestan un dinero cuando se inicia el curso presupuestario, ¿vale? Pero en sanidad siempre no es suficiente y hay que aumentar ese techo de gasto para cubrir las necesidades de la población. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, en el año 2015, el año pasado hubo un desvío de 122 millones y este año ha habido un desvío que ellos cifran en total de 256 millones de euros, que no es nada diferente a lo que ha pasado en años anteriores. ¿A qué conclusión llegamos? Se está presupuestando mal la sanidad. Y al presupuestarla mal desde un principio, pues entonces tenemos esta situación. Lo que no entendemos es cómo este año ha surgido esta polémica cuando se ha vivido de aquí para atrás la misma situación. La misma situación, ¿no? Al comentario del señor Clavijo, los gerentes tienen que gestionar recursos y si no saben que lo dejen. Desde Intersindical Canaria, ¿qué dice respecto a esta afirmación del presidente Clavijo? Nosotros no vamos a defender a los gerentes porque no estamos para eso, pero lo que está claro es que ellos tienen unos recursos que gestionar y tienen una demanda a la que responder. Cuando esta demanda es superior a lo que hay que gestionar, pues lógicamente se produce este desvío. Responsablemente estos gerentes, y como ha dicho el propio consejero, yo no voy a dejar de asistir a nadie, ni voy a dejar de poner una prótesis de cadera, ni de rodilla, ni etcétera, si es necesario. Claro. Otro tema, en el tema de la reunión de la mesa sectorial, ¿se despejaron los interrogantes existentes en esta mesa sectorial? Se nos aseguró a todas las organizaciones presentes en mesa sectorial que se iba a revertir todo lo que se había anunciado tras las polémicas declaraciones del presidente Clavijo, y entendíamos que se revertía todo, o sea, se abrían camas que se habían cerrado, se reactivaba el plan funciones y el contingencia, que son planes destinados a la lista de espera, a paliar la lista de espera, y que todo volvía a la normalidad. Entendemos que volverá a la normalidad dentro de lo mal que está la sanidad, porque no es suficiente. Ellos hablaban de recortar 11 millones de euros, que al final con estos pasos atrás que han dado no los van a recortar y permiten endeudarse 5 millones de euros más, que siguen siendo insuficientes, porque ese dinero se va a destinar a paliar la lista de espera, con este plan contingencia, el funciona, etcétera, pero la situación del personal va a seguir siendo la misma.
la lista de espera no se va a reducir porque va a ser insuficiente y la situación es la que es. Pues de la lista de espera, ¿qué especialidades tienen más demanda? ¿Tienen más lista de espera? Pues las quirúrgicas sobre todo, las quirúrgicas en general. Estamos hablando de traumatología, cirugía, estamos hablando también que hay un número de aproximadamente 19.000 personas que están pendientes de una ecografía, pruebas sencillas que no llevan mucho tiempo en realizarse, pero que sigue siendo carente la asistencia que se da en este aspecto. Otra pregunta, Ruimán, ¿se han revisado los convenios con la concertada, como dijo el consejero en su toma de posesión? El consejero ha intentado, según sus palabras, no lo sé, revisar estos convenios, que muchos de ellos son preconstitucionales, y una de las cosas que alegaba en mesa sectorial ante la pregunta intersindical canaria, que si no iba a continuar el trabajo que quería hacer o retomarlo, nos decía que el principal problema que tenía era que carecía de personal técnico para hacer esta revisión. ¿Personal técnico? Sí. Necesitaba personal específico para hacer esta revisión de estos convenios y que, lógicamente, no disponía de él y que le era muy complicado en la actualidad, pero que lo iba a seguir intentando. De hecho, en estos días hemos visto que ha quitado la concertación que había en el Hospital Dr. Negrín de Medicina Nuclear y esperemos ver qué es lo que viene detrás. ¿Tiene Canarias mucha concertación, Ruimán? Pues exactamente el 10% de su presupuesto anual. 10%. O sea, si estamos hablando que en el 2016 habían presupuestado unos 2.637 millones de euros, pues ese 10% son 263 millones que se derivan a la concertada. A la concertada. En las islas menores, como Fuerteventura, que tuvo una manifestación bastante multitudinaria el 23 de septiembre, ¿qué demanda reclaman los majoreros, las islas majoreras en su Pues isla? mira, estuvimos presentes como Intersindical Canaria en esa manifestación, a un lado, porque allí los protagonistas eran los usuarios, pero queríamos apoyarla. Dieron una lección de lucha por la sanidad pública, una sanidad digna. Mi felicitación al pueblo majorero, y reclamaban eso. Un titular que se puede decir de esta manifestación es una pancarta que leí, que no quiero ir al médico en avión, quiero ir en coche, porque ellos, para cualquier problema que nosotros nos desplazamos en coche a un hospital aquí en Gran Canaria, por ejemplo en Tenerife, ellos necesitan de un avión. De un avión para los tiempos que estamos es un poco lamentable. Lamentable. ¿Cuánto dinero concierta Canarias anualmente? Pues eso, en torno al 10% del presupuesto, 10%. que estamos hablando de 263 millones de euros. Estamos hablando que Canarias es la tercera comunidad, después de Cataluña y Madrid, en concertación. Si tenemos en cuenta el número de habitantes que hay en estas comunidades con Canarias, pues es mucha la concertación que hay. Que nosotros como intersindical no decimos que no exista la concertación, es necesaria para dar una respuesta, porque con los hospitales que tenemos no es suficiente, pero entendemos que no ese número de millones de euros, que se podrían mejorar los servicios públicos, dotando mejor a los servicios públicos con personal, para hacer un uso razonable de esa sanidad pública. Otro tema importante, la situación de los trabajadores, tanto el personal sanitario y no sanitario. ¿Cuál es la situación a día de hoy de ese personal con carga encima? Carga, me refiero de carga de horas de trabajo, De ¿no? trabajo, pues mira, la situación es un poco que llega al colapso, ¿vale? Nosotros llevamos desde principio de año en los distintos centros sanitarios de Canarias luchando por las condiciones del personal. Vemos situaciones en las que no tienen un turno real, tienen un turno ficticio, porque continuamente se les aplican cambios de turno y que además se les transmite con mírate el planning de trabajo porque te he cambiado el turno. Nos encontramos situaciones en las que los trabajadores han organizado un viaje en sus días libres y se ven con problemas realmente y continuamente teniendo que hacer reclamaciones para que se respete los días libres de esta... O sea, no se les respeta el turno, aumento de horas. Aumento de horas. Disminución de del salario. Del salario. El salario, además. Continuamente haciendo turnos para cubrir las carencias del hospital, que es un círculo vicioso, porque esto suma horas al cómputo anual de los trabajadores, que se traduce en días libres que no disfrutan porque no existe personal para cubrir esas libranzas. Entonces estamos entrando en un bucle del que no encontramos la salida. Y un deterioro de sus condiciones laborales, ¿no? Porque a más horas de trabajo se deteriora ya desde el punto de vista físico y mental. Deterioro físico, mental. Son excelentes profesionales, hay de todo en todos lados, pero yo como enfermero tengo que decir
que el personal que trabaja en la pública no es ningún personal privilegiado, que da día a día todo lo que tiene para atender en las mejores condiciones, y se producen situaciones a veces de estrés que el usuario no entiende, pero que detrás de todo eso está esa carga asistencial. Otra pregunta, o sea, el usuario se ha afectado en todo, desde el punto de vista de la prueba diagnóstica, del centro de salud de atención primaria o urgencia. Toda la sanidad, desde un hospital hasta el centro de salud. Estamos hablando que dentro del mismo hospital podemos encontrarnos pacientes que están ingresados y que tienen lista de espera dentro del propio hospital. O sea, pacientes que tienen que esperar una semana para hacerse un escáner, o un paciente que ingresa para una cirugía general y que puede estar 15 días ingresado porque no hay disponibilidad. ¿Y ha disminuido también el número de médicos de atención primaria en los centros de salud? Sí, se nos informaba en una reunión de la gerencia de atención primaria que existía un déficit de 1.500 tarjetas sanitarias, o sea, existía un déficit de médicos para atender a 1.500 personas con tarjetas sanitarias. ¿Qué pasa? Que esas 1.500 tarjetas sanitarias se tienen que repartir entre los médicos que están trabajando en ese momento, y a la vez esos médicos a los que se les reparte esa tarjeta sanitaria tienen que hacerse cargo del resto de incidencias que se produzcan en cada centro de salud. Claro. El compañero que está enfermo, el compañero que está de vacaciones y no lo ha sustituido, que está librando y tiene que hacerse cargo de esas tarjetas sanitarias también. Entonces el problema de Sanidad Canaria no es una falta de financiación. Entonces, ¿qué? A nivel de organización, a nivel El problema es una falta de financiación, te explico. Estamos hablando de un presupuesto de 2.637 de media, desde el año 2010 hasta el 2015, vemos que salvo el 2011, que hubo un desfase de 400 millones de euros, vemos que una media de 250 millones de euros es lo que es el techo de gasto. El propio consejero, cuando tomó posesión del cargo, decía que necesitaba 400 millones de euros más para tener un servicio sanitario en condiciones. Pues eso es el presupuesto real, los 3.000 millones de euros. Lo que no podemos hacer en sanidad es hacer un presupuesto finalista, hay que hacer un presupuesto estimativo, porque como hemos dicho en otros medios de comunicación, la sanidad es algo que no se puede prever a puerta cerrada. O sea, lo que entra por urgencia como una tos puede convertirse en cualquier otra patología grave, o por ejemplo las epidemias que hemos tenido, o las pandemias. O sea, el problema que hemos tenido con el ébola, que eso supone un gasto. El problema que hubo con la gripe A, que supuso un gasto importante. O sea, este año que nos puede venir, la fiebre hemorrágica que hemos tenido casos en Madrid, y todo eso supone compra de material, preparar al personal. O sea, son recursos económicos que surgen y que no podemos tener un presupuesto cerrado. Luisma, hablando de compra de recursos, ¿tienen una misma unidad de compra? ¿Se compra todo? No, todavía no está centralizada la compra del material. Eso supone mayor desorganización. Mayor desorganización. Una compañera de otra organización lo explicaba como la ama de casa que va al supermercado a comprar. No es lo mismo comprar 500 cajas de cierto producto que comprar 3 cajas para este centro, 4 para el otro y 5 para el otro de diferentes marcas, y cuando es el mismo producto. Centralizando las compras se ahorraría dinero. Se ahorraría dinero. Otra pregunta, cuando hablan del aumento del día de librancia del personal, ¿a qué te refieres? ¿A una mejora laboral? No, el aumento de los días del personal, a lo que hace referencia el consejero cuando dice que ha habido un gasto del presupuesto por este tema, o al presidente que lo dijo, o incluso llegué a escuchar a algún gerente de alguna clínica privada que teníamos muchos derechos laborales. Estos días se nos redujeron, cuando se agudizó la crisis, a 3 días de 9 que teníamos. Y estos días no vienen de la nada, no son un regalo que nos hayan hecho. Estos días provienen del año 82. Había que realizar una subida salarial del 12% del IPC en los sueldos bases del personal funcionario y estatutario y laboral, y no se realizó a cambio de dar estos días porque era inasumible para el gobierno en aquel momento, que era el PSOE. Y fue un acuerdo, o sea, esos días libres forman parte de nuestro sueldo. Hoy en día hay una descoordinación entonces en cuanto a lo que más manda, ¿no? Por decirlo sobre... Sí, lo estamos viendo, o sea,
Estamos viendo la situación que se ha vivido, que es, desde mi punto de vista, bueno, la organización... De los veranos se agudiza más el tema, ¿no? Porque el tema de la lista de espera es que es bastante sangrante. La lista de espera, hemos llegado a escuchar que en años anteriores no se habían contabilizado una serie de pacientes porque no sé qué excusa ponían, entonces de aquí para atrás nos han estado mintiendo, o sea, ahora resulta que nos están diciendo la verdad y de aquí para atrás nos decían mentiras. Se cierran camas en todos los veranos, o sea... se han cerrado en torno a 150 camas en el área de salud de Gran Canaria, 150, 180, ¿vale? Y con la excusa de remozar las instalaciones que se remozan año tras año, que no me lo creo, es un cierre para ahorrar personal y para ahorrar gastos, o sea, esto no tiene sentido. Esto hace que la gente que tenga dinero, pues vaya a la sanidad y pague. Exactamente. O sea, un seguro privado, ¿no? Seguro privado, yo no sé, estamos dando pasos atrás en nuestra sanidad, era una de las cosas más valiosas que teníamos y la estamos perdiendo. ¿Las horas paulinas se están realizando, Ruimán? Sí, por supuesto. Sí. También se llegó a decir o se entendió en los medios de comunicación que no estábamos realizando las horas paulinas, que esa prolongación de jornada semanal de 2 horas y media y se siguen realizando. Con esas horas paulinas cada trabajador trabaja una media anual de 20 días más. ¿Crees que hay voluntad política en salvar la sanidad canaria y garantizar la calidad asistencial? Pues yo no sé si algún político en concreto tendrá intenciones de salvar la sanidad. Si escuchamos al consejero con los ojos cerrados parece que sí, pero luego las actuaciones van en sentido contrario, o sea, esta lucha interna que tienen entre ellos y que donde primero van a recortar es en sanidad. Aquí hay que tener una cosa clara y la sociedad tiene que ser consciente y participar de esto, o sea, la sanidad es lo único que nos queda junto con la educación y deben ser intocables. Intocables. En cuanto a las horas paulinas que estabas hablando, ¿no las ha quitado entonces el consejero de Sanidad? No, el personal continúa realizando. Continúa realizando. Y aún así, con esa jornada laboral que te digo, que trabajan de más, 20 días más al año cada trabajador, no es suficiente para cubrir las carencias de los hospitales. Y estamos hablando que son 24.000 trabajadores en todo el Servicio Canario de Salud. Y aún así no es suficiente. En cuanto al personal, hay mucho personal interino en la administración sanitaria, ¿no? ¿A qué es debido? ¿A qué no se ha convocado de empleo público anualmente para...? Alto número de interinos en la sanidad pública y no solo de interinos. Existe el contrato eventual de incremento de actividad, que son contratos de duraciones variables de 2 meses, 3 meses, 6 meses, que hay personal que lleva 18 años trabajando de esa forma. O sea, hay personal que tiene 6 trienios son 3 años trabajados. Estamos hablando de 18 años y que no ha consolidado su plaza y que no han dado interinidades para consolidarla, por lo menos que sigue siendo un contrato eventual pero indefinido. Y la administración con su política de ofertas de empleo público totalmente errónea contribuye a la precariedad laboral en la sanidad. Es muy triste que la convocatoria de la OPE del 2007, la última, se realizara en mayo de este año, o sea, y en las condiciones que se realizó, cómo afectó al colectivo de auxiliares administrativos, el colectivo de auxiliares de enfermería fue castigado también con un examen penoso. Las reivindicaciones que los enfermeros realizaron por el famoso decreto 74/2010 y que quedaron en balde porque el consejero se comprometió a cambiar ese decreto que perjudicaba seriamente a las personas con tantos años trabajados, y ahí ha quedado, todo fueron promesas antes de las elecciones, tanto de él como del señor Clavijo, y todo ha caído en el olvido. ¿Se les ha abonado la paga pendiente del 2012, Román? Se abonó la paga pendiente del 2012 en septiembre. Eso ya es una consideración personal, yo creo que era un poco para atajar la situación que se estaba viviendo y los anuncios de huelga por parte de intersindical en concreto. ¿El debe dinero del Servicio de Salud al personal? Existe una sentencia ganada en firme y no recurrible de Intersindical Canaria por unos incentivos que se le redujeron al personal del Servicio Canario de Salud en el 2011, que condena al Servicio Canario de Salud a pagar 6 millones de euros al personal, y todavía no ha ejecutado esa sentencia. Y estamos pendientes de la ejecución. En cuanto a las medidas que tendría que reformar la sanidad, ¿por dónde se empezaría primero?
Pues mira, una de las medidas primordiales es reducir el número de cargos de confianza. Los cargos directivos entendemos que son elevadísimos. Racionalizar la compra, ¿vale? Sí. El centralizar estas compras favorecería la reducción del presupuesto en el capítulo 2, que es el de gastos farmacéuticos. ¿Y cómo mejoramos esa lista de espera? ¿Abriendo los hospitales? Pues mejorar la lista de espera, médicos. Contratando médicos, contratando personal de enfermería y personal sanitario en general, porque entendemos que los hospitales todavía pueden dar más de sí. Los hospitales pueden estar abiertos por las tardes, pueden estar abiertos los sábados, ¿vale? Y no mantener un quirófano abierto solo, si hay que mantenerlos todos, abrirlos todos. ¿Qué medidas piensa seguir trabajando Intersindical Canaria aquí a final de año? Estamos ya en el mes de octubre prácticamente, bueno, un año sin gobierno. Un año sin gobierno, que eso perjudica también comunidad peor financiada, o sea, si miramos el panorama es desolador, sí. Porque seguimos siendo castigados por el gobierno central, estamos siendo castigados por el gobierno autonómico y hay que ser consciente de esto. Intersindical lo que se plantea es hacer asambleas de trabajadores para informar de la situación y que no se queden cegados por esta nube que han soltado de que van a inyectar dinero, y que la situación está mal y que si ellos deciden en la asamblea iremos a la huelga. En las islas menores, ¿cuáles son las principales demandas? Por ejemplo, en Fuerteventura, ¿qué demandaban los más Pues los especialistas, sobre todo. Especialistas. Se demandaba, por ejemplo, en pruebas diagnósticas de la resonancia magnética. El consejero comentó en mesa sectorial que ya tenía comprado 3 aparatos de resonancia magnética, comprados y pagados, para el Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Eso es una buena noticia, esperemos que sea cuanto antes, porque como decía, no queremos que nuestros vecinos vengan en avión al médico. Sí. Lo que también se ha reducido es el número de médicos, no solo en los centros de salud también, lo hablabas antes, y después también esos cursos que se daban antes al personal como tú, los enfermeros que daban a la población diabética, a la población pues, que iba a ser a las madres que estaban embarazadas, un problema de... Eso es un problema de organización, porque, y como no, de la situación económica que estamos viviendo. Se está dando prioridad a mantener lo mínimo que hay que mantener para atender a las personas. Lo mínimo, que muchas veces no es ni lo mínimo, sino que el personal está desbordado. Muchas veces no, lo estamos viviendo día a día, está desbordado. Y eso es lo que tú me hablas, educación para la salud, la prevención. Eso es un lujo ahora mismo en la situación en la que estamos, pero no porque el personal no quiera hacerlo, es porque no puede. Entonces, de aquí a final de año, ¿la situación crees que mejorará en cuanto a las relaciones entre el consejero y el gobierno de Fernando Clavijo? ¿Cómo lo percibe? Yo no sé sus relaciones cómo estarán. La situación en la sanidad está mal y continuará peor por la situación que te decía el personal. Yo espero que ellos solucionen las diferencias, espero que le den prioridad a lo que le tienen que dar prioridad: sanidad, educación, la población, que son los perjudicados de todo esto, y que los usuarios tomen conciencia de Creo que a veces el usuario se mueve poco, se queja poco, habla mucho, pero después a la hora de hacer una reclamación en su centro de salud... Probablemente se queje bastante, no de la forma oficial que debiera hacerlo. Y la percepción que hay, yo creo que es que hay una desmovilización generalizada. Fuerteventura dio una lección. Porque hoy si te hacen una encuesta, la encuesta te la deben hacer al principio, no al final de que te vayas del hotel o del hospital. Exactamente. ¿No? Para mejorar. Y las encuestas, ellos hacen caso de las encuestas de lo que les interesa. Claro, de calidad, de la satisfacción. Porque si vemos una encuesta de un servicio de urgencias, probablemente sea catastrófica, pero no hacen nada por mejorarlo. Las condiciones del personal de los servicios de urgencia son lamentables. Cómo tienen que trabajar día a día y con esos colapsos que se sufren, sobre todo en ciertas estaciones del año por la gripe, etcétera, y no hacen nada. Año tras año se repite. Desde el punto de vista de este consejero, al ser médico y trabajar en un hospital público, ya para finalizar, ¿crees que tiene un buen feeling con el personal sanitario y no sanitario, desde el punto de vista de que no tiene pelos en la lengua? O a veces se tienen que callar más de una vez. Ha demostrado
Valentía. Ha demostrado cierta valentía, hablando del tema de la crisis que surgió a mediados de agosto, que hablaba que lo habían intentado engañar, que lo habían dejado desprotegido. Tiene cierta valentía, pero sí es verdad que si hacemos memoria, vemos la situación que se vivió cuando la plataforma de enfermería reclamaba y él se comprometía y se ha olvidado de todo. Lo de los convenios, que dice que no tiene personal para revisar esos convenios. O sea, es una de cal y otra de arena, como dirían por ahí. Pues no sabemos bien. No sabemos bien. Pues nada, espero que se solucione cuanto antes y sobre todo agradecerte la labor que está prestando Intersindical Canaria en el ámbito de sanidad, tanto a ti como a tu compañero Bernardo. Gracias. Muchas gracias a ti por darnos voz. Gracias. Espero que la entrevista con Ruimán Pérez, secretario de Organización y Comunicación de Intersindical Canaria, que hoy hemos hablado de la sanidad, un aspecto muy importante para todos y para todas, haya sido sagrada. Esta entrevista la colgamos en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.